además estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Estas repercusiones y el reclamo, que no solamente de Argentina, sino también de los países del Mercosur, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, que se han aunado a este reclamo argentino, pero que también está generando críticas y comentarios a nivel internacional. Los enclaves coloniales británicos no son solamente los que tienen que ver con las Malvinas. Hace poco también hubo una disputa por Gibraltar, ¿no es cierto?, con España también. Es decir, el tema del colonialismo está siendo seriamente cuestionado en estos tiempos, y aquí entonces lo que quiere decir que la respuesta entonces del Premier ante este requerimiento, una vez más de la Presidenta, sobre las resoluciones de la ONU fue directamente darse vuelta y marcharse sin emitir ningún tipo de declaración. ¿Eso fue todo lo que hizo? Sí, en lo referente a los apoyos que ha tenido la Argentina en este reclamo por la soberanía de Malvinas, hay que destacar que hoy mismo, durante 2 reuniones bilaterales, una con el Premier de China, Hu Jintao, y la otra con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ambos mandatarios ratificaron el apoyo de los 2 países al reclamo de la Argentina por Malvinas. Claro. Es decir, como vos bien decías, esto excede ampliamente ya y desde hace un tiempo el contexto regional, es decir, ya excedió a la Argentina y también excede el contexto regional. El contrapunto de hoy es un contrapunto diplomático importante, porque en la jerga diplomática o en la concepción de la diplomacia, en cumbres económicas no se podrían tocar temas políticos como este. Es decir, no está bien visto que Cameron haya sacado a la luz este tema, y que lo que habría que empezar a preguntarse es cuáles son las razones que movieron al Premier británico a instalar en plena cumbre del G20, en plena cumbre económica de los países emergentes y desarrollados más importantes, el tema de Malvinas. Habría que pensar por ahí que hay cuestiones internas dentro que lo llevan a Cameron o lo llevaron a Cameron a tomar una decisión de este tipo, ¿no? Exactamente, Mariano, tema de análisis que estaremos hablando un poco más adelante. Te agradecemos mucho esta comunicación, muy completo del trabajo como siempre. Abrazo grande. Muchísimas gracias a vos, Pablo, y por supuesto a toda la audiencia de CN23. Mariano Beristain, enviado especial del Grupo 23 en la cumbre del G20 allí en México, contándonos todo lo que pasó. Hoy lo relataba prácticamente en vivo, ¿no?, en el momento que ocurría, en horas del mediodía. Y posteriormente, como lo decía Mariano, el canciller Edward Timmermans salió a hablar con los medios para explicar un poco de qué se había tratado este encuentro. También lo hizo el vocero Alfredo Escochimarro. Decían lo siguiente, este es el informe. Esto sucedió cuando estaba trabajando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahí en la reunión del G20, asistida por el canciller. Se acercó el primer ministro de Gran Bretaña a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para agradecerle el apoyo a la creación de un banco europeo que actúe como prestamista de última instancia a efectos de disipar los temores sobre el euro. La presidenta le dijo que había visto los principales portadas de los medios internacionales que no reflejaban optimismo respecto del resultado de la cumbre de los líderes del G20. En ese momento, el primer ministro inglés la interrumpió a la jefa de Estado argentina, exigiéndole respetar el referéndum de los isleños. La presidenta, que tenía entre sus papeles un sobre con todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión de Malvinas, le dijo que se las quería entregar, porque lo que realmente había que respetar eran las casi 40 resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización. El ministro le contestó que no iba a hablar sobre soberanía, a lo que la jefa de Estado le respondió que ella tampoco pretendía hablar sobre soberanía y que solo quería dialogar, tal cual lo ordenan las resoluciones de Naciones Unidas, y le quería entregar el sobre en mano. El ministro se negó a recibir el sobre y se retiró de su banca, a su banco. Eso es lo que pasó. Eso es lo que le quiere mostrar el canciller. Entonces el sobre que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso entregarle al premier británico, mostrándole las 40 resoluciones de las Naciones Unidas, de su Asamblea General, así como de su Comité de Descolonización, exigiendo que haya un diálogo entre Gran Bretaña y la Argentina para resolver la cuestión Malvinas. El primer ministro se dio media vuelta, se retiró sin querer recibir el sobre.
Señor Canciller, ¿cómo analizan ustedes este cruce entre la Presidenta de la Nación y el Premier británico, si es la primera vez que sucede? Y además, ¿cuál es el análisis que hizo la Presidenta y que le comunicó a usted después de este cruce? Bueno, la Presidenta, obviamente es la primera vez que se produce este diálogo. Me parece que este no era el lugar, el análisis que nosotros hacemos que este no era el lugar. Acá te está hablando sobre la crisis europea que azota a todos los demás países del mundo. El lugar para hablar de la cuestión Malvinas era la semana pasada en el Comité de Descolonización. Ahí estuvo presente la Presidenta y ausente el Primer Ministro. Esto demuestra que hay que saber que en el multilateralismo, cuando uno lo respeta en serio, habla de los temas que hay que hablar en los lugares donde hay que hablar. No obstante lo cual, la Presidenta, que venía de las Naciones Unidas, tenía las resoluciones y le dijo: respetemos las Naciones Unidas, ustedes tienen que respetar a las Naciones Unidas. El Primer Ministro se dio media vuelta y se retiró. A ver si usted me puede... ¿Quién buscó esta reunión? Es decir, ¿fue Cameron el que se acercó a Cristina? Estaba trabajando en su banca. La Presidenta estaba trabajando en su banca en el tema del plan de acción que se va a aprobar esta tarde, cuando el Primer Ministro se acercó y pidió dialogar. Comenzó hablando del Banco Central de Europa y terminó hablando de las Malvinas. O sea, el que introduce el tema Malvinas es Cameron. Absolutamente. El que introduce el tema Malvinas en la reunión del G20 es el Primer Ministro Cameron. Para tener una postura ratificando el referéndum. Exactamente, lo que sucede es que el lugar para hacer eso era la reunión del Comité de Descolonización, en la cual él estuvo ausente. Sin embargo, la Presidenta tenía en sus manos el sobre para, si se producía esto, entregarlo. No, la Presidenta tenía el sobre porque estaba entre los papeles de trabajo que ella traía desde Nueva York. Más allá de lo extemporáneo, ¿a ustedes se lo sorprendió o no lo sorprendió? No, a mí no me sorprende. Lo que me sorprendió es la ausencia del Primer Ministro en la reunión del Comité de Descolonización. Eso fue un rechazo a las Naciones Unidas y un rechazo al diálogo. Acá había que hablar de la crisis que está sufriendo Gran Bretaña y el resto de Europa. ¿Ratificó de alguna manera el rechazo al diálogo también Cameron a no recibir el sobre, no? Obviamente, porque los estados tenemos la obligación de dialogar y de analizar y recibir los papeles que otro Estado nos hace entrega. Eso es lo que yo manifesté en las Naciones Unidas, luego de la reunión del Comité de Descolonización. Cuando nosotros quisimos entregar un sobre, el Primer Ministro británico se negó a recibirlo. Después de esta ida y vuelta, ¿cómo podría calificar usted, Canciller, la relación hoy con Gran Bretaña? La relación con Gran Bretaña es la relación que tenemos con Gran Bretaña, donde un tema fundamental es el tema del diálogo que nos impone las Naciones Unidas. Lo que sí quiero decirles es que la Argentina siempre está dispuesta a dialogar y también nos damos cuenta que el aumento que ha habido en el mundo del apoyo a la posición argentina está haciendo mella en el gobierno británico, que por primera vez en muchos años, en décadas diría yo, se ve obligado a responder públicamente una actitud que nosotros consideramos va en contra y es violatoria de los acuerdos de las Naciones Unidas. Muy bien, seguiremos hablando de este tema en algunos minutos, nada más.